Vamos a ir al libro de Efesios, esta carta que fue escrita a los Efesios, Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Efesios capítulo 5, versículo 15, del 15 al 17 vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Voy a compartir la palabra con el tema decisiones sabias en la vida como cristianos. El Señor quiere que tomemos decisiones sabias. Y esta porción que leíamos estaba escrita para los Efesios, y la palabra registra que los invita a que anden como hijos de luz, que hagan la voluntad de Dios, que dejen las cosas que no le agradan al Señor. Y por eso les llama que puedan hacer un alto en sus vidas y asegurarse con diligencia cómo andaban. Y ahora nosotros que hagamos un alto en nuestra vida y cómo andamos. Si andamos como sabios o andamos como necios. Y nos invita a que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, dice la palabra. Y que no seamos insensatos, sino que entendidos en el cual sea la voluntad de Dios. En nuestra vida, cada día tomamos una gran cantidad de decisiones. Y gloria a Dios porque la decisión de ustedes fue estar aquí hoy. Algunos a lo mejor no están enfermos y decidieron no estar aquí hoy. O sea, nosotros tomamos decisiones y somos responsables de nuestras decisiones, de las consecuencias de nuestras decisiones. El Señor nos ha dado libertad, libre albedrío de decidir qué hacer. Nosotros, cada uno, decidimos qué hacer. Y de acuerdo a las estadísticas, se dice que una persona durante un día toma un promedio de más de 1,500 decisiones. Porque nuestra vida es de decisiones. Y hay decisiones tan sencillas como la hora que nos vamos a levantar, hacernos aseo personal, qué ropa nos vamos a poner, a qué hora vamos a salir de nuestra casa, qué voy a desayunar, a qué hora vamos a tomar nuestros alimentos y todas las cosas que hacemos. Nosotros somos responsables de esas decisiones. Y si enumeramos lo que hacemos desde que despertamos, son decisiones, pero también hay decisiones trascendentales en nuestra vida, entre las cuales tenemos, ¿qué carrera quiero estudiar? ¿Con quién me voy a casar si está soltero? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Cuánto voy a ganar en la vida? Y tantas cosas importantes como también en el área espiritual,
nosotros decidimos obedecer a Dios, ser sensatos, ser sabios y asegurarnos que todas las cosas que hacemos estén dentro de la voluntad de Dios, asegurarnos que lo que hacemos a Dios le agrada, asegurarnos que lo que hacemos le consultamos a Dios. Y de esa manera nuestra vida va a ser diferente. Pero veamos lo que dicen algunos sobre la toma de decisiones. Y podemos ver que en el mundo actual, cada vez la vida es más complicada. Y debido a que delante de nosotros tenemos muchas opciones para tomar nuestras decisiones. Y eso se debe por el avance de la tecnología, la ciencia, las tendencias, los descubrimientos. Y cada vez hay más tendencias de consumo, más información en la internet, en las redes sociales. Hay más oportunidades a la exposición del licor, del tabaquismo, de las drogas, del sexo, de la pornografía y tantas otras cosas, las cuales estamos expuestos y forzados a decidir qué hacer. Pero también muchos expertos que hablan sobre las decisiones de las personas dicen que cuando las personas tienen pocas capacidades de tomar decisiones, eso le puede crear muchos problemas de estrés. Porque los lleva a ser indecisos. Y cuando son indecisos, les permite dejarse llevar por las corrientes. Y el que se deja llevar por las corrientes llega a cualquier lugar menos al sitio deseado. Porque también hay personas que toman decisiones rápidas, o sea, sin pensar. Y a veces no tienen la información necesaria y sin embargo toman decisiones. O sea, son acelerados. También hay otro grupo de personas que retrasan sus decisiones. Saben que tienen que tomar una decisión, pero la retrasan. Puede ser porque están inseguros. Y acumulan muchas posibilidades de las decisiones, pero nunca toman una decisión. Otras personas dejan que las decisiones las tomen otros. ¿Y se han fijado eso? ¿Existe? No, hay que ver, no los demás que digan. O sea, no toman decisiones. Existe eso. Hay muchas personas que esperan que las cosas se decidan por el azar, lo que sea. Y que sean las circunstancias las que resuelvan los problemas de forma mágica. Y tenemos que saber que Dios nos ha dado la capacidad de elegir. Nosotros elegimos libremente, decidimos qué hacer. Pero hay elecciones que las hacemos con libertad, de acuerdo a nuestra manera de pensar. Pero es importante que las decisiones que tomemos, las tomemos responsablemente. Y cuando las tomamos responsablemente, entonces no analizamos lo que vamos a decidir, porque esa decisión que tomamos va a tener una consecuencia, va a tener un efecto en nuestra vida y también va a tener un efecto para los que están con nosotros y así sucesivamente. O sea,
hay consecuencias. Y por eso el Señor quiere que nuestras decisiones sean responsables. Nosotros decidimos hoy estar aquí. Y lo importante, decidimos si venimos aquí porque queremos cumplir un compromiso. Me tengo que congregar, soy cristiano y me tengo que congregar. Esa es una decisión. Pero podemos decidir, Señor, voy a congregarme porque quiero escuchar tu consejo. Señor, quiero estar junto a la congregación porque quiero adorarte, quiero alabarte. No quiero estar quejándome, sino quiero estar agradecido, Señor. Estoy aquí porque me siento agradecido contigo, porque has permitido que esta mañana pueda amanecer respirando. ¿Cuántos ya no amanecieron respirando? Gracias porque me has dado el alimento, porque me has dado una familia, porque me has dado las cosas para poder subsistir. Y te doy gracias. O sea, cuando tenemos ese espíritu de gratitud, nuestra vida cambia. No hay quejas, sino gratitud al Señor. Porque Él es Dios todopoderoso y que tiene control de todas las cosas. Y tenemos que estar contentos con el Señor porque dependemos de Él. De Él es nuestra vida y todo, las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Él permite qué hacer y cómo vivamos de acuerdo a nuestras decisiones diarias. Y el Señor nos ha dejado su palabra para que podamos guiarnos a través de ella y que nuestras decisiones nos hagan sentir felices. En el libro de Eclesiastés está escrito que el rey Salomón tuvo todos los privilegios, todas las cosas que en el mundo pueden existir, todos los placeres. Pero el rey Salomón, después de disfrutar de todo eso, se dio cuenta que todo era vanidad. Y termina diciendo lo siguiente: la felicidad del hombre, o el todo del hombre, dice algunas versiones, consiste en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y el temer a Dios, el temor de Dios, es aquella sed que tenemos de obedecerlo, porque Él se merece toda honra y toda gloria. Él dio, por amor a nosotros, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Y tenemos tantos motivos para decirle al Señor gracias. Y cuando hacía este mensaje, yo compartía con mi hijo, le digo, bueno, la clave de la felicidad es ser agradecidos. Y en mi caso personal, los que conocen que mi esposa falleció, o sea, muchas personas cuando me ven con lástima. Me ven así, pobrecito, el hermano Francisco. Y yo puedo observar y tienen razón, porque cuando se imaginan lo sucedido, cualquiera dice, realmente es motivo suficiente para sentirse triste, para sentirse que como que todo terminó. Y yo le compartía a mi hijo y le decía que nosotros dependemos del Señor. No dependemos de las circunstancias. Y cada cosa que sucede está bajo el control de Dios. A Dios no se le escapa nada. Todo lo tiene bajo su control. Y tenemos que dar gracias por todo, por la familia que tenemos. Y cuando parten, pues gracias porque nos permitiste convivir con esta persona. O sea, sentir gratitud. Y dar gracias al Señor porque en su palabra Él ha prometido que Él es nuestro ayudador, que Él nos fortalece,
que Él es nuestro protector, Él es todo para nosotros. Y cuando dejamos de quejarnos y comenzamos a dar gracias a Dios, realmente somos felices, porque podemos sentir el amor de Cristo, porque podemos sentir que Él está con nosotros, que no nos ha dejado solos, que no nos abandona. Pero a veces nosotros tenemos todo. Tenemos toda la familia completa, tenemos que comer, donde vivir, y nos pasamos quejando. Pero hay algo poderoso en la gratitud. Y eso transforma y cambia nuestra vida, nuestra manera de ser, de vivir, de disfrutar lo que el Señor nos da cada día. Eso cambia. Y la perspectiva de nosotros también cambia porque está enfocada en Cristo Jesús, porque Él es todo para nosotros. Tenemos que dejar de estarnos quejando. Ocupémonos en dar gracias a Dios por todas las cosas, aún estando en un hospital. Gracias, Señor, porque aquí me tenés. Sé que tú me vas a guardar, sé que tú me vas a ayudar. Porque cuando no tenemos nada es bonito decirlo, pero cuando estamos en el proceso, en una dificultad, como que se vuelve un poco difícil, pero Dios es fiel en su palabra. Él nos dice qué hacer y nuestra vida cambia. Y yo le decía a mi hijo, tenemos que ser felices por lo que el Señor nos da cada día. Él ha prometido estar con nosotros. Y puedo decir, para la gloria del Señor, que me siento feliz porque el Señor es mi ayudador, es mi fortaleza cada día. Y yo disfruto todos los días de mi vida. Y le compartí a unos hermanos que cuando el Señor nos da el privilegio, bueno, a cada uno de los que compartimos la palabra, el Señor trata de maneras diferentes con nosotros. Pero cuando uno está elaborando los mensajes, uno no está pensando en lo que hay que decir, sino que el Señor quiere que se diga. Pero a mí me sucede que cuando he hecho mensajes, y yo los siento tan bonitos, tan poderosos, digo yo, cómo esto va a impactar a los hermanos. Pero cuando termino de hacerlo, sucede como cuando uno se está comiendo un postre que lo disfruta, pero cuando terminó, se acabó el postre, uno está satisfecho, pero ya se terminó. Y yo, tan bonito el mensaje, y el Señor me dice, no es este el que vas a predicar. Y yo le digo, bueno, gracias Señor, porque disfruté haciendo este mensaje. Algún día querrás que lo predique. Y uno comienza a disfrutar, a darle gracias a Dios. Y el Señor, que lo conoce a uno, va haciendo cosas diferentes. Pero cuando el Señor confirma el mensaje, o sea, cada uno de los que tenemos esta experiencia, podemos estar seguros de que el Señor nos dice lo que tenemos que decir porque son sus propósitos para con la iglesia. Y puede ser que el mensaje sea para uno de los que están aquí, pero Dios es tan maravilloso que a ese uno que vino con la intención y con su corazón abierto al Señor, el Señor le va a hablar. Y el Señor me enseñó en una oportunidad que cuando estés en una prédica, en un culto, está atento a lo que te voy a decir. Y cada vez que me siento en una silla de estas, independientemente de quién predique, el Señor me da un mensaje personal. Siempre. Y yo siento que la prédica es tan pequeñita porque Él siempre a veces al inicio, a veces a la mitad del mensaje, a veces al final. Pero yo le digo, Señor, gracias, porque sos tan detallista conmigo
y puedo asegurarme que me lo está diciendo a mí. Y uno se siente lleno de gozo porque Dios es maravilloso. Dios es detallista con nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Tenemos que estar con gozo en nuestra vida. Pero a veces tenemos muchos problemas porque no nos aseguramos que las decisiones que tomamos no están respaldadas por lo que Dios dice a través de su palabra. Que estén conforme a su voluntad. Y es necesario que tomemos importancia sobre eso. Y yo recordaba cuando hacía este mensaje que hacía varios años yo escribí un papel como esto. Y yo le dije, Señor, quiero tener esta guía para asegurarme que estoy haciendo las cosas que tú quieres que haga. Y escribí como, por ejemplo, temas que quiero hacer en mi vida personal. O sea, en mi relación contigo, ¿qué debo hacer? Y yo las escribí. Y cuando las leo, cada vez que recuerdo leer, me aseguro que estoy haciendo eso. O sea, ¿cuál es mi relación contigo? Y le digo, en lo familiar voy a hacer estas cosas. Te pido que me ayudes, quiero hacer esto conforme a tu voluntad. En el área económica quiero hacer esto. En el área espiritual quiero hacer esto y yo escribo. En el área de previsión, uno tiene que ser previsor. ¿Qué quiero hacer? Y yo les escribo. En la iglesia digo, quiero hacer esto. Y uno toma sus decisiones. Yo me acordaba que como siervo del Señor, yo le decía al Señor, cuando nosotros nos ordenan en las asambleas de Dios, nos dan un documento que tiene un pacto con Dios. Y dice qué es lo que uno tiene que hacer para con Dios. Y yo le digo, ayúdame a que ese pacto contigo, que lo recibí en mi ordenación, lo pueda cumplir. Que tu Espíritu Santo pueda guiarme cada día. Que pueda obedecer a las autoridades de la iglesia. Que pueda trabajar con lo que dispongan su corazón. Yo le pedí al Señor que quería trabajar con los que dispongan su corazón, porque esto me pasó en una oportunidad que yo comencé a ver la congregación y yo comencé a elegir las personas que quería que trabajaran conmigo. Pero cuando yo les dije, ninguno quiso. Y yo los seleccioné porque los vi que eran más espirituales, que eran más, y yo los vi así, pero ninguno quiso cuando les dije. Y el Señor me dijo, es que no me preguntaste. Y el Señor, yo le pedí perdón, no te pregunté, entonces dame la lista, pues entonces. Y el Señor, que es tan precioso, me dio una lista. Y cuando yo convoqué a estos hermanos que el Señor me dio, que son personas que yo ni siquiera los había considerado. Y cuando yo los reuní, comenzaron a testificar que estaban orándole al Señor, que querían servir. Y yo le dije, Señor, gracias, porque esta es la manera que a ti te agrada que trabajemos, que te consultemos a ti, que las decisiones que tomemos estén basadas en lo que tú quieres. Y por eso quiero compartir con ustedes algunos principios que están en la palabra para tomar decisiones sabias. Y la primera es que en cada decisión que tomemos esté Dios, que tomemos en cuenta a Dios en cada decisión. Ahora, pero ¿cómo? ¿Por qué tengo que tomar en cuenta a Dios?
Por, o sea, si ustedes se dan cuenta, si ustedes revisan un día en su vida, ¿toman en cuenta a Dios en todo? ¿O solo en algunas cosas? Y en algunas cosas no consideramos a Dios porque nos creemos autosuficientes. Yo soy capaz, no necesito de Dios. Y hay muchas razones por las cuales no consideramos al Señor. Pero por eso decía el rey Salomón, si quieres ser feliz, teme a Dios y guarde sus mandamientos. Tenemos que considerar a Dios en todo. Pero tenemos que tener ese temor de Dios. Querer obedecerle fervientemente en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Y dice su palabra en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová. Confía en Dios. Ten fe. Que haya una fuerte dependencia de Dios. La única razón de tomar en cuenta a Dios es porque estamos seguros que dependemos de Él. Si yo me levanto y pienso que yo dependo de mi familia, de mis cuentas que tengo, de las cosas materiales, de eso dependo. Entonces, no vamos a tomar en cuenta a Dios. Pero si hemos decidido depender de Dios, entonces lo vamos a considerar en todas las cosas. Y por eso el Señor nos dice en su palabra: ten fe en Dios, confía en Dios, depende totalmente de Dios. Así como cuando éramos niños, dependíamos de nuestros padres. Y los niños andan bien tranquilos porque los papás los cuidan, los alimentan. Tienen cuidado de todas las cosas. Así es el Señor con nosotros. Tenemos que depender totalmente del Señor. Ahora, ¿cómo quiere que lo hagamos? Dice la palabra: de todo tu corazón. O sea, con todo nuestro ser, con todos nuestros pensamientos, sentimientos y nuestra voluntad. Con todo lo que el Señor nos ha dado, nos ha hecho, debemos de hacerlo. O sea, sinceramente, que nuestra fuerte dependencia en todo lo que pienso, lo que siento, lo que hago, esté cimentado solo en Él. En todas mis decisiones diarias. Y esta mañana el Señor nos recuerda: ¿estamos haciendo eso? ¿Estamos considerando a Dios? ¿Tenemos problemas porque no estamos considerando al Señor? ¿Lo estamos haciendo con todo nuestro corazón? Y nos recalca: y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra apoyarse significa sostenerse uno mismo. Dios quiere que nuestras decisiones no estén apoyadas en las capacidades de nuestro razonamiento, porque a veces nosotros somos expertos en eso. Tenemos nuestro propio razonamiento, inteligencia o sabiduría humana. Él quiere que nos apoyemos en Él y no en nosotros, que no confiemos sino que en Él. Y también dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
¿Ustedes les ha pasado que, bueno, aquí entre los hermanos, y a mí me pasa que como estoy sentado adelante no los puedo ver a todos y de repente no los conozco a todos? Y a lo mejor aquí en la iglesia lo hace el hermano y los conozco, pero cuando me los he encontrado en otro lugar, no los he reconocido. Y los reconozco porque me dicen, Dios le bendiga. Y entonces, es un hermano de la iglesia, pienso, porque a veces no lo conozco. Pero cuando nosotros tenemos comunión con esa persona, nosotros lo podemos reconocer, aunque esté de espaldas, aunque esté medio, le veamos un cabello, algo le vemos y ya lo reconocemos. ¿Por qué lo reconocemos? Porque convivimos con esa persona. Sabemos si una palabra que diga, lo puede reconocer. La semana pasada me encontré con una persona y yo lo reconocí. Pero la persona no me reconoció a mí. Y cuando yo le hablé, entonces se quedó como, ¿y por qué me está hablando? Y se quitó la mascarilla como para decirme si he equivocado. Y yo le pregunté, ¿no me conoce? Y cuando yo le hablé, él me dijo, sí, ya me. O sea, tuve que hablar para que él me reconociera. Porque teníamos años de no vernos. ¿Cómo reconocemos al Señor? Cuando tenemos una comunión íntima con Él. Cuando nos relacionamos diariamente. ¿Y cuál es nuestra relación con Dios? De eso va a depender que nosotros lo reconozcamos. Y Él quiere que lo reconozcamos en todos los caminos, en todos nuestros caminos, en todo lo que andemos, en todo lo que hagamos. Debemos considerar a Dios porque lo reconocemos, porque sabemos que Él nos va a ayudar. Sabemos que si nos equivocamos, dice la palabra, Él va a enderezar nuestras veredas. Entonces hay esa confianza plena. Señor, aquí voy. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos va a decir, no es aquí. Y Él nos va a decir a dónde tenemos que estar. Entonces, porque hay esa relación con Él. Y por eso es que lo consideramos. Pero muchos de nosotros no lo podemos reconocer. Y puede estar aquí en esta iglesia, aquí adentro del templo. Y no lo puede reconocer, no entiende. No comprende porque el Espíritu Santo, usted no le permite que pueda administrar su mente, su corazón. Y el Señor quiere que tengamos esa confianza plena. Otro principio, además de tomarlo en cuenta en todas nuestras decisiones, es permitir que Dios guíe, que Dios nos guíe a cada uno de nosotros en cada decisión que tomamos. Ahora, pero ¿cómo? Bueno, ya confiamos en Él, ya lo tomamos en cuenta. Porque unas veces podemos decir, Señor, y lo tomamos en cuenta, pero al final hacemos lo que queremos. No, permitamos que Él nos guíe. Pero ¿cómo sabemos que Él nos puede guiar? Bueno, primero a través de su palabra, a través de sus escrituras. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice la palabra. 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En su palabra, que ha sido inspirada por Dios, allí están todas las instrucciones. Ahí está el manual de instrucciones para cómo guiarnos en nuestra vida. Dice, nosotros nos complicamos, nosotros sufrimos porque queremos. Imagínense un día quejándonos, sufrimos. Si estamos viendo el otro bendecido y yo no, sufrimos. Porque estamos enfocados en lo que no es. Pero si tenemos gratitud, entonces no tenemos tiempo de ver lo demás. Pero estamos llenos, estamos fortalecidos. Porque Dios es bueno, Dios es detallista. Yo le digo al Señor, tú eres detallista conmigo. Y yo me sorprende en cada cosa que hace. Unos días, esta semana, hablaba con un hermano de la iglesia y nos poníamos de acuerdo para bendecir económicamente a una persona, a otro siervo del Señor. Y bueno, decidimos hacerlo. Pero me sorprendí que inmediatamente hicimos lo que decidimos hacer, que era de una manera económica. Inmediatamente me aparece un correo en el teléfono. Y el correo decía, le informamos que se le ha depositado en su cuenta esta cantidad. Y era multiplicado de lo que yo había dado. Y yo digo, no significa que el Señor nos va a devolver el dinero. Él puede hacer muchas cosas, nos da salud, nos da gozo, nos da paz, que eso es invaluable. Pero en este caso yo le digo, Señor, ¿por qué hace esto? No era algo así que era de la nada, era el Ministerio de Hacienda que de hacía años no me había depositado una devolución y me la depositó. O sea, no era algo así que era mágico, sino, pero solo Dios puede tomar control de todas las cosas. Y te decimos, Señor, gracias, porque tú eres bueno, porque todas las cosas son tuyas, todas las cosas te pertenecen a ti. Nada es nuestro, todo le pertenece a Él. Y entonces disfrutamos y nos gozamos. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con Cristo. A través de la Escritura podemos ver todas esas bendiciones si obedecemos su palabra. Y son reales, son verdaderas, porque su palabra es verdad. Toda la Escritura nos enseña a conocer a Dios y su voluntad. Nos redarguye, nos muestra, nos convence cuando algo lo estamos haciendo mal, porque somos humanos y nos equivocamos. Pero a través de su palabra podemos entender cuando la estamos leyendo y el Señor nos habla a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Nos corrige porque Él quiere que mejoremos nuestra vida y nuestro carácter. Él nos instruye, entrenándonos y formándonos en la justicia de Dios, en hacer lo que es moralmente correcto ante los ojos de Dios. Y al final de nuestras decisiones que tomamos, podemos ver que Dios está con nosotros y Él nos guía a través de su palabra. Otro aspecto importante, cuando dejamos que Dios nos guíe, además de su palabra, es a través de la oración. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, en el versículo 5 y 6 dice la palabra, Santiago 1, versículos 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe,
no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nuestra actitud debe ser de súplica y ruego en sabiduría. Porque qué bendición tener la sabiduría de Dios, que Él nos la da. Reconocer la mejor manera de pedir a Dios su sabiduría. Ahora, pero ¿por qué no pedimos sabiduría? ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió sabiduría a Dios? Porque hay condiciones el por qué pedimos. Pedimos sabiduría porque aceptamos que carecemos de ella. Porque cuando pensamos que tenemos todo, no pedimos. Pero Señor, necesito tu sabiduría. Porque estamos reconociendo que nos hace falta cada día la sabiduría de Dios. Todos los días de nuestra vida. No solo cuando creemos, sino todos los días la necesitamos. Porque dependemos del Señor. Eso es lo primero, ¿verdad? Reconocer que nos hace falta. Segundo, que lo debemos hacer en una completa actitud de súplica y ruego. Tenemos que pedirle, Señor, necesitamos de ti, te necesito que me des tu sabiduría. Y la palabra dice que tenemos que hacerlo con fe, con profunda convicción, sin dudar y creyendo que será hecho. Mire, eso es algo tan precioso. Cuando le pedimos a Dios y sabemos que Él lo va a hacer, porque tenemos fe, le creemos a Dios. Y yo me ponía a pensar cuando estamos viendo el proyecto de allá del Cantón El Niño, y cuando veo todo lo que está haciendo, eso es carísimo. Eso necesita mucho dinero. Y sé que muchas personas van a decir, ¿y cómo te atreves a hacer eso? Pero un día el Señor me dijo, cuando hagas trabajos para mí, planifícalos y no olvides que yo soy el proveedor. Y yo no tengo límites, no tengo techos, todo me pertenece y si es mi voluntad, yo lo voy a hacer. Y digo esto porque secularmente yo aprendí que si hago un proyecto debe estar respaldado financieramente. Si no, no hay que hacer el proyecto, pues no puedo hacer algo si no está respaldado financieramente. Y yo tenía ese esquema en mi cabeza. Pero el Señor me dijo, conmigo no funciona de esa manera. Yo soy el que proveo. Y yo le digo, Señor, te doy gracias. Porque qué fácil es trabajar con el Señor. Porque Él es todopoderoso. Él tiene control de cada una de las cosas en su vida. Así es que disponga su corazón en gratitud y ya deje de estarse quejando. Llénese del Señor. Mire, Dios es tan detallista. Yo un día quería desayunar rápido y me voy al pollo y me siento y voy a desayunar. Y yo estaba rápido y cuando yo le digo, bueno, tráigame la cuenta, voy a pagar, y me dice el mesero, su cuenta ha sido cancelada. Y yo no vi a nadie, yo no conocí, alguien estuvo allí, no me enteré. Y yo le digo, Señor, gracias, porque tienes cuidado. Por esos detalles así tan preciosos que tú haces. Y uno no puede terminar de deleitarse cada día con las cosas que el Señor hace en cada uno de nosotros. El Señor quiere que seamos felices. ¿Y cuál es la felicidad? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. De esa manera demostramos que amamos a Dios. Dice, si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos.
tememos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y dice que si lo amamos, Él nos va a amar también. O sea, todo es bendición. Otro principio es permitir la obra del Espíritu Santo en la toma de decisiones. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice la palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Consolador significa un ayudador, un intercesor que está de mi lado, brindándome ayuda. Miren, esto es algo tan precioso. O sea, saber de que cuando abrí mi corazón al Señor y lo recibí, le entregué mi vida, la palabra dice que el Espíritu Santo viene a morar en mí. Él está con nosotros las 24 horas. Y solo le podemos hablar a cualquier hora. Y Él dice que va a ser nuestro ayudador. Él nos va a brindar la ayuda. Entonces no tenemos motivos por qué sentirnos mal, sino sentir su ayuda. En el momento que entregamos la vida a Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Lo tomamos en cuenta en nuestras decisiones? ¿Consideramos, tenemos la certeza que Él está en nosotros? ¿O estamos contristando el Espíritu Santo porque no estamos obedeciéndolo? Él obrará en la vida de cada cristiano, de cada creyente, en la medida que permita que gobierne su vida, sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad. En la medida que nosotros le permitimos, Él va a obrar. Pero si no lo tomamos en cuenta, si no lo consideramos en las decisiones que tomamos, entonces nos va a ir mal. Pero el Señor quiere que seamos humildes, que la verdad que seamos sencillos. Porque ¿qué es lo que impide? Cuando revisaba todo esto, ¿qué impide que una persona no tome en cuenta a Dios? No considere su ayuda. ¿Qué impide? Fíjense que la mayor parte es el orgullo. Soy autosuficiente, yo puedo, no necesito. ¿Qué van a decir? No. El Señor quiere que nos humillemos si no dependemos de Él, pues. Él nos tiene hoy aquí, mañana no sabemos, pero nuestra confianza está en Él. Y no nos afligimos porque si nos lleva a su presencia, pues gloria a Dios. Y no esa es nuestra meta, pues. Entonces debemos gozar y disfrutar cada día, dejando que Él pueda tomar control de nuestra vida. Porque de lo contrario, ¿qué va a prevalecer? Los deseos de la carne y la vana sabiduría, que es humana. O sea, la carne sale y la carne y el espíritu no se llevan. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Ser sencillos, es que no tenemos que hacer nada, simplemente pedirle la ayuda al Señor. Señor, yo siento esto, no puedo, ayúdame. Y el Señor le va a enseñar de una manera amorosa, o sea, sorprendente, sobrenatural. Otro principio es ¿cuál es mi motivación para tomar una decisión? ¿Qué me motiva a tomar una decisión? Y la palabra nos enseña en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17, y dice la palabra:
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos debe ser para el Señor, debe ser para agradar a Dios, todo, dando gracias a Dios. Mire, cuando hacemos eso, nuestra vida cambia. Yo digo, la gente sufre porque quiere. El Señor nos da su palabra, el consejo de su palabra, y quiere que seamos felices, que disfrutemos la vida. Cuando comprendemos que Él es soberano, Él hace lo que Él quiere, no lo que uno quiere. Si no nos sometemos, pero cuando nos sometemos a su amor, a su misericordia, a todo su ser tan maravilloso, nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente. Todas las cosas que hagamos, debemos hacerlas para el Señor y dando gracias a Dios. Esto lo podemos entender y aplicar en nuestra vida si, solo si, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Si no conocemos la palabra, vamos a tener problemas. Si tenemos la Biblia es como el mapa de nuestra vida, que nos dice por dónde conducirnos. Nos dice que si nos salimos de aquí, cómo regresar. Están todas las instrucciones. Pero si la tenemos y no entendemos, no pedimos sabiduría al Espíritu Santo, es como un militar que va a la guerra y le dan un mapa y no puede leer mapa. ¿Cree usted que no se va a perder? Se va a morir con todos sus subalternos porque desconoce. Así nos pasa a nosotros, tenemos la palabra, pero si no la conocemos, no sabemos qué hacer. El Señor nos instruye y esta mañana Él ha querido que hagamos un alto en nuestra vida y meditemos si lo que hacemos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, consideramos a Dios en todo. Si no, nunca es tarde para comenzar. Podemos comenzar hoy. Pidámosle que el Señor nos dé sabiduría y que realmente seamos felices, seamos agradecidos. Y así terminamos diciendo que le demos gracias a Dios por todas las cosas que Él hace en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque es tu voluntad, Señor, que podamos ser ministrados a través de tu palabra en las cosas que por descuido a lo mejor no estamos haciendo correctamente. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda impactar nuestro corazón y que hoy hagamos un alto en nuestra vida y digamos, Señor, perdóname, pero quiero considerarte en toda mi vida. Quiero depender totalmente de ti, Señor. Reconozco que lo más importante eres tú. Lo más importante es la obediencia a ti, Señor. Obedecer tus mandamientos, Padre. Reconocer que necesitamos fervientemente obedecerte. Ayúdanos, Señor. Ministra nuestros corazones. Gracias por tu palabra, porque tú nos ayudas. Tú nos fortaleces. Señor, bendice a aquellos que están pasando tribulaciones, alguna enfermedad, alguna dificultad en su vida. Señor, que puede entender que solo tú le puedes ayudar, pero solo tiene que humillarse delante de ti. Se necesita que se humille, que nos humillemos delante de ti, Señor. No hay otra manera. El orgullo puede ser un obstáculo. Tenemos que ser sensibles a ti, Señor. Ayúdanos
a ser humildes delante de ti, porque al final todo es tuyo. Nada tenemos, Señor. Todo te pertenece a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Y que no quisiera terminar esta mañana, por si hay alguien en este lugar o alguien que está escuchando este mensaje, en cualquier lugar que se encuentren, pueda rendir su vida a Cristo y puede decirle esta mañana: Señor Jesús, gracias por el consejo de tu palabra. Gracias porque sé que tú tomas control de todas las cosas y reconozco, Padre, que tú tienes un amor tan precioso que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y pagó por mis pecados. Señor, te pido perdón por mis pecados. Ayúdame a vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Guía mi vida, Señor. Ayúdame a depender totalmente de ti, Padre. Gracias por todo lo que tú has hecho conmigo. Bendíceme, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amada iglesia, por su atención. Que el Señor le bendiga.